Hola, ¿qué tal? Somos Café Sin Filtro y en el podcast del día de hoy hablaremos sobre esta noticia que ocurrió esta última semana en la cual se habló mucho de FaceApp y su robo de información hacia todos nosotros los usuarios que hemos hecho esa famosísima foto de hacernos viejitos. Así como también hablaremos sobre algunas otras noticias que ocurrieron estas últimas semanas y que han repercutido en el mundo tecnológico. Así que acércate a escuchar. Así es, creo que este es un tema que nos compete a todos, ya que pues se trata de nuestros datos personales y sobre todo ahora de nuestros datos faciales. Creemos que todo con internet es gratis, las apps, los servicios de streaming, películas, juegos, pero la verdad es que estamos vendiendo muy barata nuestra privacidad. De hecho, el 70% de las apps que existen tienen una base de datos que puede ser transferible a empresas para que pues ellas le den el uso que quieran. Desde aquí pues empieza a afectarnos directamente. De hecho, Google ha eliminado un montón de aplicaciones de su tienda ya que contenían código fuente malicioso. Aunque estas apps habían sido descargadas millones de veces, ya que llaman la atención de nosotros los usuarios, y como todo iba bien respecto a estas, pues Google no se daba cuenta. De hecho, ni siquiera fue Google el que se dio cuenta de que estaban funcionando de manera sospechosa estas apps. Fueron los expertos en ciberseguridad de la empresa Trend Micro los que descubrieron que aplicaciones como Pro Camera Beauty o Caronar Photo estaban realizando operaciones sospechosas. También Emoji Camera, que pues todos en Android queremos tener todos los animojis que tiene el Android 10, así que si usaste algunas de estas apps, pues vendiste tus datos o comprometiste tus datos personales. Las apps mencionadas, si lo notaron, en su mayoría era de fotografía o edición de imágenes divertidas que permitían hacer cosas un tanto curiosas, pero en realidad estaban subiendo tus fotografías a los servidores sin decir nada. Y pues desde aquí estas empresas comenzaban con lo que principalmente usan nuestros datos, que es el bombardeo de publicidad, pero lo llevaron al siguiente nivel, ya que mostraban anuncios en pantalla completa que buscaban confundir al usuario y enviarlo a sitios web con estafas. No sé ustedes qué piensen de todo esto que se ha suscitado del robo de información. Antes de pasar al tema trending de la semana, ¿cómo es que nosotros comprometemos de manera tan fácil nuestros datos? Pues sí, Juan, de hecho, pues la mayoría de las personas que tiene pues utilizando algún dispositivo Android o iOS, que es pues la mayoría de las personas. De hecho, no conozco prácticamente a nadie que pues no tenga un teléfono inteligente, más que por ejemplo a mi abuelita, pero pues de ahí en más no hay quien no tenga un teléfono inteligente. Por muy jodido que sea, pues mínimo cuenta con algún teléfono básico en el cual puedes instalar una aplicación móvil. En este caso, pues esas aplicaciones que utilizaban, por ejemplo, en este caso FaceApp, la cual pues hizo un robo extraordinario y engordó su base de datos a más no poder. Es en parte pues parte de culpa por las mismas personas, ya que simplemente yo quiero por simple moda, se dejan llevar por las cosas. Entonces yo quiero parecer viejito, por ejemplo. Entonces simplemente descargo la aplicación, mira, aquí hay un términos y condiciones. Entonces ahí prácticamente nadie, no es por falta de, bueno, sí es por falta de cultura digital, la cual pues nos hace falta a algunas personas. El hecho es de pues checar términos y condiciones. Por muy tardado que sea, nos podemos tardar 5 minutos en revisar términos y condiciones, viendo las partes importantes del acuerdo para ver a qué estamos accediendo. Porque si vamos a permitir a una aplicación dar acceso a carpetas como son nuestras imágenes, como son acceso a nuestras llamadas, hasta el micrófono o la cámara del celular, pues sí es algo muy perjudicial a la hora de que lo ves en la gran cantidad de gente que utilizó este tipo de aplicaciones. ¿O cómo ves tú, Francisco? Pues creo que mencionaste ahí una parte muy muy importante, y es el hecho de que cuando una persona empieza a utilizar algo y se vuelve tendencia, se empieza a utilizar por más personas, y entonces es cuando, por no quedarse atrás,
todas las personas quieren estar utilizando esa nueva tendencia o nuevo feature que está en internet. En este caso, pues esta semana fue esta aplicación que cambia tus rasgos faciales por los de un anciano, y prácticamente le estamos dando todos nuestros datos biométricos a los servidores de esta aplicación. Comentaba Seba sobre la seguridad y sobre que no leemos muchas veces las aplicaciones tienen acuerdos específicos, muchas veces no los leemos porque pues simplemente como que nos da hueva leer 20 páginas que tiene todo el acuerdo, y regularmente casi nadie lo hace. Entonces es por eso que se juntan dos cosas: uno, la inocencia de la gente, y la otra, la moda digital o la moda de una nueva característica que está en internet, en este caso pues esta aplicación. Sí, de hecho creo que comentan algo demasiado importante, y es que al instalar una app, ya sea en Android o en iOS, se te pide permiso de uso o de acceso, el cual le brinda toda la información que la app requiera, desde tus contactos, tu número telefónico, hacer llamadas, interceptar llamadas, acceso a tu cámara, al audio. Entonces hay apps que te piden permisos excesivos. Por ejemplo, hay una app de linterna, que pues una linterna nada más tiene que tener acceso al hardware del flash del dispositivo, pero esta te pide permiso de acceso a la ubicación, a tus contactos, al micrófono, a la cámara. Entonces es aquí cuando te empiezas a dar cuenta de que las aplicaciones no solo vienen a beneficiarnos, sino que en algunos casos pueden incurrir en acciones de hacking para comprometer nuestros datos y darles el uso que ellos requieran. Todo esto sumado a la falta de cultura digital, como lo mencionaba Sebas, de que no leemos qué le estamos brindando a la aplicación. Entonces siento que hace falta un poco hacer más énfasis en esto para empezar a ver qué es lo que verdaderamente las apps están obteniendo de nosotros. ¿Y qué piensan al respecto de pues la gente que opina, ¿sabes qué? Pues soy un usuario X en un mar de gente de, no sé, en una ciudad donde contengan, por ejemplo, 20,000 personas. Una ciudad de X con 20,000 personas, de las cuales pues nada más eres una persona común que va a trabajar, tiene sus hijos, tiene su casa de Infonavit, todo el rollo así, y no manejas ninguna transacción importante, nada más recibes tus pagos vía nada más tu tarjeta de crédito que te proporciona la empresa, pero es lo único que tienes. Entonces la gente dice, no, pues si no tengo nada importante, ¿para qué me preocupo de ese robo de información? Simplemente pues soy un dato más en un mar de números. ¿Qué opinan sobre eso? Pues es una actitud bastante horrible, que muchas de las personas la tienen lamentablemente. Y por Dios, o sea, ¿quién al descargar la linterna que les mencionaba Juan, la hacking linterna, te están diciendo que va a acceder a todas esas cosas? O sea, es ilógico que una linterna te pida acceso a todo eso. Una persona normal, incluso, no sé, que no tiene mucho conocimiento sobre la tecnología, pues le parece raro, y obviamente pues no es como bueno instalarlo, pero muchas de las personas simplemente se van por seguir todos los pasos para la instalación y bla bla bla, y tener al final la aplicación. Entonces nunca se fijan en esos detalles que te los muestran en la pantalla tal cual, y simplemente los ignoras porque tienes una actitud de a mí no me pasa, a mí no, es muy raro que me ocurra, no me va a suceder eso del robo de información, no, yo no soy famoso, etcétera, etcétera. Entonces es una actitud muy mala de que tú tengas esa idea de que a mí no me va a pasar y no soy parte de esta como camada que debe de tener seguridad. Así es, de hecho es una actitud bastante impertinente e imprudente por parte de nosotros los usuarios. Y de hecho en la semana, estando ahí interactuando con algunos usuarios de redes sociales, me encontraba con comentarios como los que dice Francisco, de que tú decías que estaba robando información dicha app al usar las redes neuronales de evolución y aplicarlo a tu cara. Y las personas lo único que comentaban era, uy, sí, qué miedo, me voy a morir. Entonces
no es como que te vayas a morir, ¿verdad? Pero son datos muy importantes, o sea, a todo lo que las aplicaciones acceden, por ejemplo, tus huellas, tu altura, tu iris, y no solo te bases en que te van a bombardear de publicidad, porque piensas que todo lo del tracking o todo lo de reconocer a los usuarios solamente pasa en Estados Unidos, y la verdad es que no. Latinoamérica también lo está implementando de una manera impresionante, muchas de estas tecnologías. Por ejemplo, los agentes de migración en Colombia, en Perú, en México, en Argentina, etcétera, están implementando este tipo de tecnologías para identificar qué persona entra a su país. O sea, imagínate un mundo en internet donde no tienes privacidad, porque no, o sea, muchos piensan o pensamos que internet es como una burbuja que nos protege y tú estás detrás de un monitor o de una pantalla y que no te va a pasar nada, puedes comentar, hacer y compartir lo que quieras y nada te va a afectar directamente a ti. Pero pues la realidad que estamos viviendo ahora es que no es así. Todo lo que tú brindas o todo lo que tú haces en internet se queda ahí y afortunada o desafortunadamente te afecta directamente. Entonces hay que quitarnos estas ideas anticuadas de la cabeza de que no nos va a pasar a nosotros porque no somos importantes en internet, y hay que crear mucha más conciencia respecto a la información que estamos brindando a nuestras aplicaciones. Bueno, entonces hasta el momento tenemos que esta aplicación fue tendencia esta semana e incluso en varias de las redes sociales, pero no dejemos de lado que ha habido cierto pánico también porque esta aplicación fue desarrollada por Rusia, el cual puede ser hasta el momento el rival número uno contra Estados Unidos a nivel sociopolítico. Cabe aclarar que FaceApp no roba tus datos, sino que te pide permiso a ti para poder usar esos datos, y cuando tú le das a aceptar es cuando tú le estás dando el total acceso a FaceApp para que puedan usar esos datos con fines de publicidad o fines de venderlos a terceros, o incluso se los pueden vender a ciertas instituciones gubernamentales que no tienen las mismas leyes y así manipular tu información en internet, o incluso que se vuelva a repetir la historia que sucedió en la recordada Cambridge con el caso de Facebook y Mark Zuckerberg, lo cual hizo ganar las elecciones a Donald Trump. Incluso FaceApp no es de ahorita, o sea, tuvo esta tendencia porque muchas personas empezaron a hacerse este filtro en donde pues, los ponía con cara un tanto más anciana. Pero esta aplicación ya tiene sus años en las tiendas de aplicaciones. Incluso actualizó su acuerdo de privacidad en el 2017. Sobre este caso, Juan, ¿qué nos puedes decir acerca de toda esta ciberseguridad, y todos estos errores que tal vez como nosotros usuarios estamos cometiendo? Pues sinceramente está comprometiendo de manera muy fuerte demasiados de tus datos, no solo de tu cara, sino que puede acceder a toda la información que cuentes en tu teléfono. De hecho, varias empresas de ciberseguridad, como lo es Kaspersky, sus especialistas han entrado a dar su opinión, y de hecho les cito una. En el caso de FaceApp, al utilizar la inteligencia artificial para realizar las modificaciones de reconocimiento facial, el propietario de la empresa podría vender estas fotos a empresas de este tipo, y estos datos pueden ser utilizados fácilmente por ciberdelincuentes para falsificar nuestra identidad. Esto lo comentaron varios especialistas de la empresa mundialmente conocida Kaspersky, como ya les comenté. Entonces sí es un tema bastante preocupante en cuanto a datos del usuario se refiere. Y también, como les dije, esta aplicación es rusa. Sin embargo, donde se aloja toda esta información, donde existen todas estas bases de datos, es en Estados Unidos. De hecho usan AWS, Amazon Web Services, y por esta relación que tiene Estados Unidos con Rusia, que actualmente no es muy buena, Chuck Schumer, que es un senador demócrata de los Estados Unidos, solicitó al FBI investigar la controvertida aplicación de FaceApp por creer que esta podría poner en riesgo la privacidad de los estadounidenses y la seguridad nacional. Y aquí vemos que nuevamente un líder político estadounidense arremete contra una compañía tecnológica extranjera, alegando afectaciones en privacidad y seguridad nacional. Algo muy parecido
con lo que pasó hace poco con Donald Trump y Huawei, pasa ahora con este senador y la aplicación de edición de FaceApp. Así es, y pues esto pasa, como lo hemos estado mencionando, mala cultura digital. No leemos lo que descargamos. De hecho, 2 de cada 10 mexicanos leen los términos y condiciones de cualquier acuerdo o aviso de privacidad de algún servicio en internet. Tenemos que recordárselos casi como nuestras mamás cuando estábamos pequeños, comunidad de internet, que no den sus datos personales a extraños, no hables con extraños, no te subas al coche de extraños. Y parece que la burbuja que internet nos ha dado ha dejado esto de cuidar nuestra privacidad un poco de lado, y dejamos que personas externas accedan a saber todo sobre nosotros. Entonces siento que esto puede llegar a repercutir en una muy mala forma en nuestra vida personal. Y pues más que nada esto, concientizarlos de que nosotros, como también nos dedicamos al desarrollo y estamos detrás y sabemos cómo funcionan este tipo de apps, les decimos que no es prudente que den su información, porque alguien de este lado que le quiera dar mal uso a sus datos puede hacerlo, puede falsear su identidad, no solo bombardearlos con publicidad, puede crearles una identidad falsa, puede incluso inmiscuirlos en un crimen. Entonces no es simplemente internet y no eres un simple usuario de internet, sino que ya tu vida está en internet y tienes que cuidarla como si fuera la vida real. Ahora, para atemorizarlos un poquito más, entremos en un terreno un tanto escabroso. Es escabroso porque se sabe mucho y a la vez no se sabe nada de las nuevas tecnologías que están surgiendo. ¿Alguien ha escuchado de los deepfakes? Bueno, pues es básicamente usar tu rostro en una foto o un video por medio de inteligencia artificial. Esto les comentará un poquito Sebastián y de cómo puede repercutirnos, incluso a nosotros, no solo a gente que tiene difusión en internet. Con respecto a lo de las deepfakes, pues así es una parte, un descubrimiento que acaban de realizar, no tiene mucho, el cual es por medio de inteligencia artificial afectar la manera en la cual una persona que aparece en X video, puedes con inteligencia artificial hacer que sus facciones, tanto al hablar como al caminar, se vean más naturales a la hora de que las afectan, de tal manera que puedes hacer que una persona X diga algo lo cual no lo dijo en determinado video. Eso es lo que son las deepfakes. Entonces estas alteran de manera perjudicial a la hora de que no sé, por ejemplo, hay uno que es muy conocido, el cual es uno de Mark Zuckerberg, el cual aparece es un video simplemente donde se sienta y empieza a hablar, en el cual ha habido muchas personas que con esa misma tecnología editan ese video y pueden hacer que Mark haga o diga lo que ellos quieren que diga. No importa lo que dijo en su momento, en ese momento puede estar hablando él obviamente en inglés y de repente empieza a hablar en español, eso es parte de la tecnología de inteligencia artificial y no es tanto así como de simplemente sigue moviendo la boca y empieza a dar el sonido, sino que tanto la boca como el sonido que se produce van acorde a lo que se está viendo y escuchando, haciendo que el video se vea súper real y casi imperceptible a la vista del ojo humano. Así es, Sebas. De hecho, esto afectaría a la política, si es que el uso de datos no la ha afectado ya lo suficiente, de manera exponencial. De hecho, la imagen de los políticos puede ser truqueada, llegando incluso a crear histeria colectiva. Por ejemplo, imagínense que su presidente hace un comunicado en el cual nada más se sienta y empieza a mencionar que dentro de la siguiente hora los han atacado y dentro de la siguiente hora una bomba nuclear estallará dentro del territorio nacional. La sociedad colapsa por esa hora y todo se vuelve un caos. Las personas comienzan, a suicidarse, comienzan a cometer crímenes, y todo empieza a colapsar. Hasta que pasa esa hora y nos damos cuenta realmente de que no pasó nada.
y esto fue obra de las deepfakes. Tendríamos una histeria colectiva histórica y además muchas personas convirtiéndose en criminales. Esto me recuerda a una serie que estoy viendo en Netflix, que es Black Mirror, la cual sus capítulos nos relatan una historia de un futuro no tan lejano respecto a la inteligencia artificial, pero del lado que da miedo. O sea, no del lado que ayuda al humano, sino del lado que da miedo. Del lado en que un chip en tu cabeza puede ser tu peor condena, de que tienes que trabajar para la inteligencia artificial sí o sí, y no puedes salir de ahí. Tu vida se basa simplemente en un avatar y en comprar ropa para tu avatar, y tú no sales de ahí de ninguna forma. Estás inmerso en el internet y no puedes salir de ahí. Entonces esto nos da pie a pensar que algunos de los capítulos que se mencionan ahí pueden llegar a ser real, y la verdad que da bastante miedo. Pues sí, todo esto ya es una realidad. El reconocimiento facial de hoy en día, la verdad, está muy avanzado. Y si tú tienes el poder de controlarlo, de saber cómo manejarlo, puedes incluso hacer estafas increíbles y sin que se den cuenta. Entonces, creo que el futuro pinta bien en cuanto a que muchas de las personas vamos a estar tratando de consumir todo ese conocimiento que te permita ir en contra de todos estos estafadores que usan la tecnología a su favor, pero también va a haber la parte en la que muchos de nosotros vamos a tener que aprender todo esto para contrarrestar todo lo que ellos hacen. Entonces creo que va a ser muy interesante el futuro en cuanto a reconocimiento facial. Sin embargo, sí da un poco de terror. Incluso en China ya el reconocimiento facial está totalmente impregnado en la sociedad. Lo usan incluso el gobierno, tiene conectado muchas cámaras alrededor de todo el país, en donde ya vinculan de inmediato tu cara. Incluso si cometes una infracción, si te pasas el alto en China y revisas tu celular, a los pocos segundos ya tienes tu infracción en WePay y te lo notifican en WeChat. Entonces todas estas aplicaciones que las controlan la gente del gobierno pueden tener mucha información tuya. O sea, pónganle que sí facilita muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que ya no tienes que ir a pagar esa infracción o hacer papeleo, etc. Sin embargo, es aterrador el hecho de que toda esa información ya la tienen ellos en sus servidores y pueden acceder a ellas en pocos minutos. El hecho de que te clasifiquen, de que ya te tengan en una base de datos y te digan: esta persona tiene comportamientos hostiles, tiene comportamientos buenos, tiene comportamientos malos, etc. Es como si fueras un objeto que te están clasificando y que te están poniendo, un número de serie o te está marcando. Y todo esto está llegando a Europa, está llegando a Estados Unidos, está llegando a Latinoamérica. Pero es interesante cómo Latinoamérica va a manejar todo esto, porque si bien Estados Unidos, hay ciertas ciudades que está permitiendo este reconocimiento facial. Sin embargo, hay en otras ciudades como San Francisco o Oakland, en donde ya hay leyes en donde te prohíbe totalmente usar reconocimiento facial o alguna de estas tecnologías en donde capturen datos de lo que estás haciendo en algún punto del día. En Europa son un poco más legislativos y no hay que hacer mucha documentación, mucho papeleo para poder tener reconocimiento facial en una ciudad. Y en Latinoamérica está empezando a llegar y va a ser interesante saber si vamos a tomar el modelo de China o el modelo de Europa o de Estados Unidos, que es un tanto más legislativo, un tanto más como de protegerse a sí mismo y a los derechos de todos. Es algo que va a tener repercusiones a futuro sin duda alguna, así que lo mejor es que si tú eres desarrollador, si a ti te gusta la tecnología, te gusta todo el tema de Machine Learning, te gusta el tema de analizar datos, lo mejor va a ser que te pongas al corriente con todo esto y seas un defensor de tal vez lo que se pueda venir en el futuro. Así que recuerden, ya no se envejezcan en FaceApp. Yo nunca le haya sentido la verdad. ¿Para qué quieres verte anciano? Pero bueno, nada más, si lo hacen, háganlo a sabiendas de que están otorgando sus datos a los rusos.
y en su mayoría evítenlo, lean acuerdos de privacidad, lean términos y condiciones y aprendan. Date cuenta de todo lo que nos vamos a comer en los siguientes años. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify y en Anchor, por ahí para que nos comenten sus opiniones. Nos escuchamos el martes, coman frutas y verduras y recuerden festejar que hoy es el 50 aniversario de el primer día que el hombre pisó la luna. Adiós.